Pero hablábamos de Uruguay, la semana pasada estuviste con Pedro, bueno, todos lo vimos, estaban allá en Montevideo, tuvimos la posibilidad de entrevistar a algunos legisladores, tuvimos la posibilidad de ver cómo se estaba palpitando la elección en Uruguay. Si te parece, lo tenemos a Alejandro Casanseu en Montevideo en este momento, lo podemos saludar. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Aquí en plena Plaza Independencia con un folleto de los muchos que hay aquí en Uruguay, que este es casualmente del Frente Amplio, pero bueno, que lo traigo porque acá dice volver o seguir, el lema del Frente Amplio. Y es un poco también quizás, me parece, un resumen de lo que va a acontecer mañana, o a partir de mañana en Uruguay. Se va a elegir entre la continuidad del Frente Amplio al frente del gobierno aquí en Uruguay o volver a que el gobierno esté en manos de algunos de los partidos tradicionales de aquí. Estamos con Juan Carlos Dollenar, analista político de Interconsult, que realiza encuestas y que hoy por hoy son las que hablan. Juan Carlos, gracias por estar acá desde ya y preguntarle cuáles son los números al día de hoy. Primero que nada, buenos días y un gusto de estar con ustedes. Bueno, los números de las proyecciones de las distintas encuestadoras varían entre un 47 y 49% para el Frente Amplio en primera vuelta. Este es el número clave, ¿verdad? Porque de ahí se sabe si habrá o no balotaje. En principio, todas las encuestadoras coinciden en que el escenario más probable es que sí, que haya una segunda vuelta entre el candidato del Frente Amplio, José Mujica, y el candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, que según las proyecciones estaría obteniendo en el día de mañana un 32% de los votos, pero que en una segunda vuelta contaría con los votos del Partido Colorado, que hoy están en el orden del 13-14%, ¿verdad? Es decir, que si el Frente Amplio gana con un 47%, la hipótesis de baja, digámoslo así, estaría casi en igualdad de condiciones con los partidos tradicionales sumados para la segunda vuelta. Sin embargo, si el Frente Amplio en la primera vuelta gana con el 49%, que es la hipótesis de alta, aunque haya segunda vuelta, ya en la primera vuelta consiguió la mayoría parlamentaria y las probabilidades de ganar una segunda vuelta son muy altas, ¿verdad? Casi que uno podría decir que lo seguro es que la gane si en la primera vuelta llegó al 49%. Entonces, a pesar de que va a haber segunda vuelta, yo creo así que va a haber, va a depender las características de segunda vuelta de lo que el Frente Amplio alcance en el día de mañana. Si llega al 49 tiene prácticamente ganada la elección Mujica, si llega a un 47 vamos a estar en un balotaje más competitivo, aunque el favoritismo seguiría para Mujica. ¿Y en el plano parlamentario? Bueno, en el plano parlamentario también depende. Un Frente Amplio en el 47% significa un parlamento dividido en partes iguales entre el oficialismo y la oposición. Ya un frente que supere el 48,5% estaría dando la continuidad de la mayoría parlamentaria para el Frente Amplio. ¿Qué pasa con el plebiscito de la anulación de la ley de caducidad, que también se va a votar mañana? Exacto. Bueno, todas las encuestas le daban cercano al 47%, pero quedaba un 13-15% indecisos. Por lo tanto, es muy probable que la ley se anule, porque, bueno, alcanza que una pequeña parte de los indecisos se vuelquen a votar por sí y quedaría anulada la ley de caducidad. Yo creo que es el escenario más probable. Para hablar un poquito de color, usted dice, o me ha dicho hace instantes, que seguramente va a ganar Mujica y que va a seguir viviendo en su granja. Bueno, sí lo ha dicho. Yo creo que Uruguay por primera vez se va a encontrar con un presidente atípico. La característica de los presidentes uruguayos, bueno, los argentinos la conocen, ¿no? Ha sido la de profesionales universitarios o personas que vienen de familias políticas de larga tradición, lo que se ha dado en llamar el patriciado uruguayo, gente formal, pero hoy por hoy nos estaríamos encontrando con un candidato muy diferente en sus
características personales, ¿verdad? Un hombre que no tiene una instrucción universitaria, que tiene una forma de vestir y de hablar muy particular, que le ha dado una, características que incluso la oposición ha usado para criticarlo. Es que los argentinos conocen, porque ha habido algunos dichos de Mujica inesperados, ¿verdad?, con respecto al gobierno argentino o al radicalismo, etcétera, que muestran un poco la particularidad de este presidente. Y una de ellas que se va a ir a vivir a su chacra, siendo presidente. Juan Carlos, le van a consultar algo seguramente desde el piso. Muy bien. Gracias, Ale. Bueno, estamos acá desde Canal 7. Juan Carlos Dollanar, el gusto de hablar con ustedes desde acá, desde la televisión pública. Y un poco en referencia a esto que decía usted al final, ¿no? Los dichos de Mujica, el tema de los indecisos. Nosotros estuvimos la semana pasada por Montevideo y nos daba la sensación de que a los candidatos los tenían un poquito guardados como para no tener ninguna provocación. Y uno supone que esto también iba en línea de ver cómo se captaban a los indecisos, que pasaron a ser tan fundamentales en esa definición de los 2 o 3 puntos que en definitiva dan el resultado final de la elección. ¿Cómo vio usted la campaña de tanto del Partido Blanco como del Frente Amplio en estas últimas semanas con respecto a los indecisos? ¿Qué se hizo para captarlos y en todo caso qué es lo que no se hizo? Bueno, sí, han sido unas campañas en el último tramo más conservadoras. Sobre todo en el caso del Frente Amplio se ha cuidado mucho más lo que son la participación, el protagonismo del candidato para evitar problemas como ya se habían suscitado. Esto creo que fue una estrategia electoral inteligente, o sea, de preservar la imagen del candidato, sobre todo porque el indeciso es un electorado más de centro, un electorado con características más conservadoras, que tenía ciertas dudas sobre la capacidad de Mujica en cuanto a ocuparle el cargo de presidente de la República, ¿verdad? Es decir, que la estrategia del Frente, que creo que le dio resultado, porque en el último tramo de la campaña el Frente es el que capta más indecisos, según lo que dicen todas las encuestadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Inde Pomeraniec acá también desde el piso de Visión 7 Internacional. Muy bien, un gusto. La idea, por lo que estuve hablando con alguna gente, uno tiene la sensación de que el que vota a Mujica lo vota en primera vuelta. Es decir, da la sensación de que puede llegar a ser bastante difícil para un candidato como Mujica traccionar votos, como en todo caso podría haber ocurrido si Astori liderara la fórmula. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo coincido con esa apreciación, sí. Quizás Mujica es un candidato que tiene ciertas limitaciones para generar seguridades en un electorado de centro o un electorado de centro-derecha, ¿verdad? No por su pasado guerrillero, sino por su estilo personal, que muchas veces genera las dudas, como decía anteriormente, si está capacitado como para asumir la responsabilidad de la presidencia en un país que está acostumbrado a otro estilo de presidentes, ¿verdad? Entonces sí, es verdad, la interrogante que está planteada es si Mujica tendrá capacidad de lograr ese punto y medio que le faltaría en la segunda vuelta para ser electo presidente, o finalmente la gente se va a volcar por un candidato más tradicional, más de centro, como es el doctor Lacalle. Juan Carlos, y en la hipótesis de Mujica presidente, justamente por esta condición de estilo, obviamente tuvimos un gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez que por su estilo moderado quizá era más aceptable para esas otras fuerzas o esos otros sectores independientes. ¿Cómo imagina un gobierno Mujica? ¿Muy diferente al de Tabaré? ¿Un país, un Uruguay diferente al que tuvimos en estos últimos años? No, creo que no, que la conducción macroeconómica va a seguir siendo la misma, no va a haber grandes cambios en lo que ha sido las principales orientaciones del gobierno del Frente Amplio. Va a haber sí un cambio de estilo en el manejo del gobierno por parte de Mujica, mucho más desestructurado, mucho más informal, con algunas sorpresas, pero no va a haber un cambio en lo que son las principales líneas de conducción económica y social que ha tenido el gobierno del Frente Amplio. Mujica es un hombre muy pragmático,
un hombre que, más allá de su estilo personal, más allá de su pasado, que muchas veces desde el exterior la gente se pregunta, bueno, pero fue un guerrillero, fue un hombre de la ultraizquierda de los años 60, es verdad, pero hoy por hoy es un hombre donde predomina el pragmatismo y además está dentro de una estructura partidaria que también lo va a limitar mucho, que es la estructura del Frente Amplio. Le quería consultar algo que puede resultar así, en principio un poquito desagradable, porque tiene que ver con la edad de los candidatos y en el caso de Astori concretamente con lo que fue la enfermedad durante la campaña. Situaciones que tal vez en algún momento afecten al electorado a la hora de pensar un gobierno en donde va a haber un presidente muy grande, un vicepresidente también grande y que además estuvo enfermo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en Uruguay no es así. Los uruguayos estamos acostumbrados a que nos gobierne gente de cierta edad, porque la estructura, además, demográfica uruguaya es de una pirámide invertida. Realmente a nadie le preocupa el tema, más allá de alguna broma, nadie le preocupa seriamente el tema de la edad del candidato, que además es un candidato que aparece con mucha vitalidad. No es un viejito que arrastra las palabras, sino que es un hombre realmente que tiene una vitalidad que la demostró en esta campaña electoral, que hace olvidar lo que su propia imagen muestra, que es un hombre de 70 y pico de años. No olvidemos que Jorge Valle fue electo presidente con 72 años. O sea, y quizás Vázquez lo sea en la elección que viene, también con 74 años. Esto es el Uruguay. Bueno, le agradezco mucho, clarísimas sus respuestas, realmente nos dio un panorama muy interesante. Muchísimas gracias, Doyanar. Gracias, Alejandro. Bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Como todos los uruguayos, cálido y amable. Y yo, para terminar, una postilla simplemente. El mismo folleto con el que empecé este informe, quería comentarles, quizá ustedes no lo vean, pero es la figura de Don Quijote montado en una bicicleta, enarbolando una lanza donde flamea la bandera del Frente Amplio. ¿No es lindo? ¿Es bello? Bueno, nosotros, Visión 7 Internacional, va a continuar aquí en Uruguay informando de todo lo que va a acontecer de aquí en más. Gracias, Ale, muchas gracias. Estaba muy, muy interesante, la verdad, las respuestas de Doyanar, además muy claras, efectivamente, muy precisas. Sí, muy claras y desde diferentes aspectos, ¿no? Sí. Cuando demuestran, digamos, la psicología del votante. Es cierto, uno lo nota en Uruguay que el clima electoral es diferente a lo que uno está acostumbrado en Argentina. La pasión con la que se participa también es diferente. Sí, pero no va en contra de la cultura cívica, la pasión. No, para nada. ¿No? Y este tema, estas particularidades de la visión que tienen con respecto a los candidatos. La Calle también es un candidato grande. En realidad yo empecé la pregunta por los dos, pero después me corrí porque me acordé también que Astori no es tan joven y que además Astori estuvo enfermo, no fue menor. En su momento, ¿te acordás que hubo un montón de versiones en relación con eso? Que terminaron cuando lo nombran compañero de fórmula de Mujica, pero durante la interna del Frente Amplio se generaron muchísimos rumores con eso también. Exactamente, y en la hipótesis de una segunda vuelta, los números están muy ajustados. Vemos que 47-49, el Frente Amplio, 32%, 13%. Estaría quedando unos 5 puntitos fuera de los 3 candidatos. Sí. Parte de estos 5 puntitos es un sector del Frente Amplio que no va a votar en primera vuelta en disidencia con Astori. Es decir, que por izquierda se corre, que es el sector de Asamblea Popular y otros sectores que tienen candidatos propios. ¿Qué porcentaje decís que es eso? Y están dentro de ese 5% que es el que define en segunda vuelta. Es un problema, porque ese es el que lo votaría a Mujica de entrada. Es el que votaría a Mujica de entrada. Lo que es seguro que es que ese sector no va a votar a la Calle en segunda vuelta, si hubiera segunda vuelta. ¿Vos decís que ahí lo recuperan? Yo creo que ahí recupera. Yo creo que ese sector, que dentro de ese 5% no son todos indecisos, hay algunos sectores que tienen decisión tomada de no votar por una razón específica, y buena parte de ese 5% me parece que es de izquierda. Yo contemplaba al revés, yo imaginaba que tal vez lo iban a poner a Astori a traccionar votos para la segunda vuelta. Fíjate pero vos. no contaba con esto, ¿ves? Claro, fíjate vos cómo es otro nivel de análisis. Bueno, como sea, vamos a enterarnos mañana si efectivamente hay segunda vuelta. Al frente, como estamos hablando, realmente le convendría terminar todo mañana rápidamente. ¿Y cuántos cruzan de acá para allá para votar que esos no entraron en la encuesta, en las encuestas? Esos no entraron en la encuesta, y también otra de las cosas que se vota mañana, se vota, como decía Alejandro recién, en un plebiscito terminar con la llamada ley de caducidad, que es la ley de perdón para los militares y las fuerzas de seguridad que estuvieron involucrados
involucrados en casos de terrorismo de Estado. Y por otro lado, el voto epistolar, que está generando bastante conflicto, porque estamos hablando de que por ahora la gente vota viajando, porque ni siquiera se puede votar en los consulados. Sí, viajando y además uruguayos. está habilitado, porque no todos los residentes, por ejemplo, en Argentina tienen derecho a votar porque tienen que haber votado en la elección anterior. O pero el voto epistolar favorecería indefectiblemente al Frente Amplio, con lo cual las otras fuerzas no quieren saber de nada con eso, así que está también bastante peleado.